¿Quiénes eran los primeros cristianos? Los primeros cristianos eran los apóstoles. Y también aquellos que querían seguir el camino de Jesús. Cada uno de los primeros cristianos ocupaba un lugar en la estructura social. Si era esclavo, no perdía su condición al hacerse cristiano, aunque su vida adquiriese una dimensión sobrenatural. ¿Cómo era su forma de vida? La vida de estos fue muy limitada y sacrificada. Vivieron bajo constantes persecuciones por un tirano gobierno romano. Sin embargo, trabajaban para proveerse de lo más básico, levantarse para promover el Evangelio de Jesús. Vivieron por distintos lugares y dondequiera que entraban no se llenaban los bolsillos de oro. Todo lo contrario, sacudían sus sandalias para seguir el camino de Jesús y no llevarse ningún granito de arena. Al principio, los romanos consideraron el cristianismo como una secta judía. Los cristianos tuvieron que enfrentarse con mayor frecuencia con la enemistad de muchos escribas y fariseos. Los primeros cristianos estuvieron enemistados también con los romanos, ya que ellos no aceptaban que los cristianos tuvieran creencias diferentes a las de ellos. Cuando hablamos de las catacumbas, ¿a qué nos referimos? ¿Para qué servían? Las catacumbas son un lugar bajo la tierra en el que los cristianos enterraban a sus muertos, es decir, eran los antiguos cementerios subterráneos usados por cristianos y hebreos en Roma. Las cristianas, que son las más numerosas, tuvieron su comienzo en el siglo II y continuaron hasta la primera mitad del siglo V. En un principio, en la época que se perseguían a los cristianos, sirvieron en algunos casos como refugio para la celebración de la Santa Misa. Pasado el tiempo, cuando no habían tantas persecuciones, se convirtieron en lugares de culto a los mártires. Por tanto, servía como sitio de peregrinación que lo trataba como un santuario. La palabra mártir es utilizada en la Iglesia Católica para dar nombre a aquellos que mueren por Cristo. En la actualidad, este término se emplea para los que mueren por un ideal político, social, religioso o caritativo. De todas formas, los mártires cristianos los consideramos aquellos que prefieren dar su vida que renegar la de la fe. Con esto muestran su compromiso de la fe con la verdad. De alguna forma, los mártires pretenden mostrar que las enseñanzas de Cristo son valiosas. Entonces, testifican con su vida como acto de amor entre los que creen. ¿Qué se sabe
de los primeros mártires. San Esteban era diácono elegido por los apóstoles para atender a la iglesia de Jerusalén. San Esteban fue el primer mártir de los cristianos, murió apedreado. El libro de los Hechos nos relata que Pablo estuvo presente en su muerte, ya que aún no se había convertido y era por tanto perseguidor de los cristianos. Los apóstoles. Todos los apóstoles fueron mártires. Algunos ejemplos de muerte pues puede ser el de Santiago, que murió decapitado en Jerusalén, o el de San Pedro, que murió crucificado boca abajo en Roma, San Andrés, que murió crucificado también, y San Bartolomé murió desollado. San Sebastián fue el guardia del emperador, y estando en esa posición ayudó a muchos cristianos que fueron perseguidos por orden de este. Y al ser descubierto, por orden del emperador, fue atado a un tronco y asaeteado por los arqueros. Santa Inés es un ejemplo de mujer mártir. De ella destacan las virtudes de juventud y pureza. Murió decapitada siendo muy joven. San Lorenzo vivió en el siglo III y fue condenado por el emperador ya que quería los tesoros de la iglesia. Y Lorenzo, reuniendo a una multitud de pobres, le dijo al emperador que esos eran el tesoro de la iglesia. Murió este asado a la parrilla. San Blas es otro ejemplo de ello. Cuando fue apresado por ser cristiano, lo conducían hacia el palacio del gobernador. Una mujer le pidió que curase a su hijo, ya que éste se había tragado una espina y se la había clavado en la garganta, y se ahogaba. Así lo hizo San Blas, pues curó a este niño. Por eso la gente lo invoca cuando tiene malas de garganta. Después de ser juzgado, fue condenado a morir por ser cristiano.